La narración que Juan está haciendo acerca del Evangelio de Cristo Jesús, las buenas noticias que Él vino a comunicar, está siendo excelente. Estamos dándonos cuenta que este hombre que en una ocasión Jesús lo encontró pescando, dejó de ser un pescador para convertirse en un gran escritor, en un gran poeta, en un hombre muy entendido de las cosas espirituales. Y en esta narrativa que él explica, ahorita estamos en el 4º capítulo de su evangelio, nos damos cuenta cómo da algunos detalles que nos llevan a visualizar distintos contrastes que hay a través de cada uno de los capítulos, como si nos quisiera dar un mensaje que no perdiera su magnitud, sino por el contrario, que fuera haciéndose más grande y más grande y más grande la obra y el poder de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión, en el capítulo 4 que vamos a estar estudiando, nos damos cuenta que después de que Jesús ha estado en Jerusalén y ahora está a punto de regresar a su tierra, en donde Él desarrolló el primer milagro. ¿Recuerdan ese milagro en donde transformó el agua en vino antes de irse a Jerusalén y tumbar las mesas en el templo y tener una conversación con Nicodemo? Ahora Él va de regreso a la tierra de Galilea, y la escritura nos enseña que Él tenía que pasar por Samaria. Entonces, para nosotros este es un detalle que a lo mejor no vemos la magnitud de las implicaciones, pero la razón por la que Jesús tenía que pasar por Samaria es porque Él tenía una cita divina en ese lugar. Cuando las personas viajaban de Jerusalén a Galilea, los judíos nunca pasaban por Samaria, siempre rodeaban a Samaria porque había enemistad con las personas de Samaria, y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esa enemistad. Pero a Jesús las enemistades de los hombres no lo detienen. A Jesús los prejuicios de las personas no le estorban. Él tenía una cita con una mujer de una de esas ciudades en Samaria e hizo lo posible para llegar ahí, y sus discípulos no tuvieron más remedio que seguirlo a donde Él iba, por donde Él iba. Llegó a un pueblo, y el pueblo es un pueblo en donde estaba el pozo de Jacob, un pozo importante que obviamente para muchas personas que conocían la historia de los patriarcas tenía pues mucha prominencia. Y Jesús, cansado del camino, se sentó junto a ese pozo. Entonces esa es la escena que vemos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Vemos a Jesús cansado por estar desarrollando ministerio. Recuerdan que ciertamente Él es Dios, pero es 100% humano, y así como le da hambre y le da sed, así también le da hambre. Y ahora vemos a un Jesús que está cansado, se sentó junto al pozo de Jacob. Se cansó porque estaba cumpliendo su propósito de brindar agua de vida a las personas que Dios había preparado de antemano para que recibieran esta clase de agua, para que recibieran esta clase de mensaje. Ahora, una cosa que podemos aprender de Jesús, y yo sé que para la mayoría de nosotros que caminamos con Él, nos damos cuenta que Jesús es atento, que Él estaba atento a la voluntad del Padre, que Él estaba atento también al mover del Espíritu de Dios en su vida. Cuando Jesús vino a este mundo, no operaba bajo su propia autoridad. La Biblia nos enseña que Él estaba sujeto a la autoridad del Padre. Y la Biblia nos enseña que Él estaba lleno del Espíritu también. Eso es lo que Juan el Bautista acaba de decir al terminar el capítulo 3. Toda la Trinidad está operando en la persona de Cristo Jesús. Y Él se deja guiar por la voluntad del Padre. Se deja mover por el Espíritu de Dios. Y tiene los ojos muy abiertos. El día de hoy ese es el tema que te quiero compartir. Abre tus ojos, open your eyes. Me gustaría que le dijeras a la persona que está a tu lado: abre tus ojos, ábrelos bien, ábrelos grandes. Algunos de nosotros tenemos ojos bien pequeñitos. Cuando nos reímos se nos hacen más pequeños todavía. Abramos bien nuestros ojos.
Porque en realidad si nuestra intención, si nuestro deseo es vivir a la manera de Jesús con su corazón, nuestros ojos deben de estar abiertos a su misión. To live in His way and with His heart opens our eyes to His mission. Si queremos nosotros verdaderamente ver lo que el Señor veía cuando Él hizo ministerio por alrededor de 3 años en este mundo, tenemos nosotros entonces que aprender a vivir a su manera y con su corazón. Eso va a abrir nuestros ojos. Ahora el capítulo 4, versículo 7 al versículo 8 dice: sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Es muy interesante darnos cuenta que el Señor Jesucristo se presenta en esta situación como la parte vulnerable. Él no asume que tiene todo lo necesario. Él no asume que tiene más poder y autoridad que esta mujer. Él se pone en una posición de necesidad para siquiera poder entablar una conversación. Porque esta persona no hubiera estado disponible para hablar de ninguna otra manera con Jesús. Jesús le pide agua y esta mujer le dice que no. Pero al menos empezó una conversación. Y eso fue lo que Jesús hizo. Ahora los discípulos, ellos se fueron. Jesús se quedó sentado en el pozo. No sé cómo estuvo la conversación para que eso pasara. Pero ahora vemos a Jesús solo. Lo vemos cansado. Y lo vemos sediento. Los discípulos se han ido y ahora viene una mujer a sacar agua del pozo exactamente en donde Jesús está sentado, esperando, con los ojos bien abiertos, bien atento. Tiene una cita divina. Tiene el deseo, el anhelo de tener este encuentro. Todo ha sido preparado para que esto suceda. La mujer no sabe, pero él lo sabe muy bien. Él está esperando. Y mientras él está esperando en el pozo, sus discípulos se van por un solo camino que había a ese pequeño pueblo. Y seguramente se toparon con la mujer que venía con su jarra, con su jarrón para ser lleno de agua. E inmediatamente la interacción que tuvieron con esta mujer fue nula. Muy probablemente ni siquiera la voltearon a ver. Porque esta mujer era una mujer samaritana. Porque esta mujer era una mujer que venía a agarrar agua del pozo completamente sola, lo que tradicionalmente significaba no tiene amigos y tiene mucha vergüenza. Y muy probablemente estaba vestida de alguna manera que mostraba un estigma de la clase de persona que era. Y los discípulos, siendo judíos, siendo personas muy nacionalistas, todavía sin saber a lo que Jesús había venido en su totalidad, seguramente ni siquiera voltearon a verla o la aventaron, la hicieron, la forzaron a que se saliera del camino para ellos poder pasar. Olvídate que hubiesen sido caballerosos. Olvídate que hubiesen sido atentos. Muy probablemente ni siquiera le prestaron atención. Mientras tanto, Jesús, ¿en dónde está? Sentado, esperándola. Porque Jesús la puede ver. Porque Jesús sabe quién es. Porque Él no ignora absolutamente nada. Jesús tenía que ir a través de Samaria para poderse encontrar con esta mujer. La mujer le respondió cuando Jesús le pidió de beber: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? ¿Que no conoces nuestra historia? ¿Que no conoces nuestro trasfondo? ¿Que no sabes que ni siquiera podemos estar hablando el uno con el otro?
Ahora los samaritanos, si acaso te preguntas, pues ¿quiénes eran estos samaritanos? Los samaritanos eran como los mestizos de las Américas. Cuando los asirios vinieron y conquistaron las 10 tribus del norte de Israel, se llevaron mayormente a todos los hombres y los agarraron y los esparcieron por todo el imperio. Seguramente a las únicas personas que dejaron en Asiria, en el área de las 10 tribus del norte de Israel, fueron mujeres. Porque siempre se llevaban a lo más fuerte para trabajar, para pelear, para entrenarlos como soldados, en fin. Y muy probablemente dejaron a las mujeres atrás y trajeron a hombres de todas las naciones que los asirios habían conquistado, trajeron a que vinieran y por lo tanto pues hicieran vida con estas mujeres en esa área de Israel. Y nacieron hijos mestizos, mezclados. Algo que los judíos jamás podrían haber sentido como la mayor humillación. Porque ellos eran los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque ellos eran los descendientes de estos hombres a quienes Dios les dio promesas de que ellos se vendrían y tendrían hábitat en una tierra donde fluye leche y miel. Ellos se consideraban una nación privilegiada. Y ahora que esta mezcla se está dando entre las personas, los verdaderos judíos, sobre todo aquellos que viven en el sur, que no experimentaron esta clase de mezcla, ahora los ven como poca cosa. ¿Te has sentido poca cosa por ser quien eres? Algunos de nosotros como inmigrantes hemos tenido esta clase de experiencias una y otra vez. Hay un estigma, hay algo que nos hace sentir fuera del lugar, y sobre todo en donde estamos, un lugar en donde definitivamente somos la minoría y no hablamos bien el idioma y nos sentimos más pequeñitos, de un color diferente, con menos educación, nos sentimos completamente fuera del lugar. Bueno, esa era la intención que tenían los judíos con respecto a los samaritanos, hacerlos sentir como basura, como impuros. Por eso ni siquiera pasaban por donde estaban sus aldeas. Pero a Jesús no le importó. A Jesús no le importan los estigmas. A Jesús no le importan los prejuicios. A Jesús no le importa lo que las personas levantan como muros para dividirse los unos de los otros. Sin embargo, esta mujer ha sido entrenada para ello. Y le dice: los judíos y los samaritanos no podemos llevarnos bien. ¿Cómo se te ocurre pedirme a mí de beber? Si te doy de beber y agarras ese mismo jarro para beber el agua, ¿qué supuestamente no te vas a convertir en impuro como yo lo soy? Pero Jesús sabía los pensamientos de esta mujer mucho más profundamente que ella misma. Él sabía que esta mujer estaba llena de supersticiones, que esta mujer había escuchado muchos razonamientos religiosos de parte de los judíos, de parte de los samaritanos, que había creado muchas ideas en su cabeza. Y ya vimos a Jesús interactuando con una de las personas más religiosas de sus tiempos, con un hombre llamado Nicodemo, al cual enfrentó, haciéndole saber que Nicodemo, si quería heredar el reino de los cielos, necesitaba nacer de nuevo. Y ahora vemos un contraste. Ahora no es un hombre judío, religioso, elite, en una posición privilegiada. Ahora vemos a una mujer considerada de lo más bajo en la sociedad, una mujer de diferente etnia, una samaritana con mezcla de etnias. Es una mujer. No es una persona religiosa, es una mujer que mayormente tiene muchas supersticiones. Y Jesús decide entablar una conversación con ella, porque a Jesús no lo asusta nuestra religiosidad, a Jesús no lo asusta nuestra superstición. De hecho, la religiosidad y la superstición se colapsan cuando descubrimos la manera de Jesús. ¿Sabes que muchos de nosotros
A lo mejor ya por herencia tenemos esta religión que se nos ha impuesto. Y cuando vemos históricamente cómo fue impuesta sobre nosotros, sobre nuestros padres, sobre nuestros antepasados, en realidad fue algo horrible. Nos gusta presumir de nuestra cultura y de nuestra religión, pero fue impuesta de una manera muy severa. Y las supersticiones que ahora nosotros tenemos, que se han pasado de generación en generación a nosotros, también es algo muy fuerte que tenemos. Sobre todo si venimos de lugares pequeños, de pequeñas aldeas, en donde hay mucha información, pero regularmente pues es información trastornada, es información mezclada, mucha verdad mezclada con error. Si venimos de lugares en donde hay santería, en donde hay hechicería, donde hay brujería, en donde hay chamanes, en donde hay brujos, en donde hay astrólogos y toda esta clase de cosas, estamos llenos de supersticiones. Esta mujer así estaba, pero estaba a punto de descubrir la manera de Jesús. Jesús le dijo: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Si tan solo supieras quién te está pidiendo agua, mujer. No tienes idea. Tú me ves como un judío. Tú me ves como un simple humano, pero no tienes idea que mi agenda es más elevada y que de hecho para entablar la conversación te he pedido agua y ciertamente mi cuerpo físico tiene sed. Pero en realidad el que puede darte algo, el que puede dar algo aquí soy yo. En realidad el que puede dar agua viva soy yo. Todo aquel que bebe de esta agua que está en este pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Entonces esta mujer está muy contenta de poder ir a un pozo día tras día, aunque sea a la hora del solazo, en un lugar muy árido. Indudablemente los grados estaban muy elevados de calor. Ella iba al mediodía porque todas las mujeres de su aldea iban en la mañana y nadie la quería. Pero al menos se sentía agradecida que podía ir a sacar agua para satisfacer su sed. Y ahora Jesús le está hablando no de un pozo, ahora Jesús le está hablando de un manantial. ¿Cuál es la diferencia de un manantial a un pozo? En un pozo el agua está estancada. En un manantial el agua ¿qué? Está fluyendo. ¿De qué clase de agua estás bebiendo? ¿Más de lo mismo? Caminando con Jesús, a la misma hora ir a sacar la misma clase de agua, con tus mismas prácticas espirituales de por años y años. No hay transformación, no hay vitalidad, no hay novedad en tu vida. Tal vez porque te has acostumbrado a beber agua de un pozo, agua que está estancada. Pero Jesús no viene a ofrecer esa clase de agua. Él viene a ofrecer agua que está fluyendo, que salta para vida eterna. Esa es la clase de agua que el Señor viene a ofrecer. Y en Jeremías capítulo 2 versículo 13 Dios es bien específico diciéndole al pueblo de Israel, es bien claro diciéndoles: dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propios pozos, cisternas rotas que ni siquiera retienen bien el agua.
me han dejado a mí, me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Ahora ella le dijo inmediatamente cuando escuchó que había mejor calidad de agua, agua pura o qué sé yo, no sé cuáles son las mejores marcas de agua, pero inmediatamente ella dice, pues vamos a transicionar. Le dice en el versículo 15, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla, que a todo dar. Y Jesús se está dando cuenta que la conversación no está llegando a donde Él quiere que la conversación llegue. Entonces inmediatamente le dice, ve a llamar a tu esposo. Y ahí es donde las cosas se empiezan a poner turbias, ¿ok? Y ella le dice, no tengo esposo. El Señor Jesucristo le dice, de cierto que has tenido 5 esposos y con quien vives ahora ni siquiera es tu esposo. Entonces Jesús inmediatamente comienza a confrontarla. Pero muchos de nosotros hemos sido entrenados, al menos yo, y algunos de ustedes a lo mejor comparten este entrenamiento que se nos ha dado de leer este capítulo de la Escritura. De cierta manera, hemos sido entrenados y lo primero que pensamos es que Jesús está confrontando a esta mujer con su pecado. Se ha casado y se ha divorciado. Se ha casado y se ha divorciado. Se ha casado, se ha divorciado 5 veces y luego pues la persona con la que ahora vive pues ya ni siquiera se quieren casar. Lo vemos muy al estilo americano, muy a la sociedad del siglo XXI. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús no está confrontando su pecado nada más, porque obviamente todos somos pecadores. Jesús está confrontando su condición de dolor y de sufrimiento. Porque verás, en esa cultura la mujer no tenía voz y voto en el divorcio. En ese tiempo la mujer no tenía ni voz ni voto, ni siquiera en el matrimonio. En ese tiempo la mujer no tenía ni siquiera voz ni voto en los lugares de empleo. Esta mujer no hubiera podido sobrevivir si no estuviese casado. Y para muchas de las mujeres en aquellos tiempos las opciones eran esclavitud o prostitución. Jesús no está confrontando su pecado solamente. Jesús está confrontando su situación en la vida, en donde hay mucho dolor, hay mucha agonía, hay mucha pérdida, en donde no necesariamente se divorció o la divorciaron por 5 veces, sino a lo mejor perdió a algunos de sus esposos. Y esta mujer ahora está en una condición en la que la sociedad la ve para abajo. A lo mejor ya no es la más joven, la más atractiva. Y ahora la persona que la toma para que viva con ella solamente la usa como un objeto. No la quiere ni siquiera como su esposa. Y así como Jesús conoce los pensamientos, así como Jesús conoce las intenciones del corazón, como leyó a Nicodemo perfectamente, así capaz también conoce nuestro trayecto en la vida. Así conoce Él nuestro dolor, nuestra agonía y nuestros sentimientos de culpa. Para Él no es una sorpresa. Él conoce a esta mujer muy bien. Y Él sabe que no es solamente impura, Él sabe que ha sido una víctima. Inmediatamente ella dice: Señor, ¿puedo darme cuenta que eres un profeta? ¿Cómo no? Se da cuenta que Jesús la está observando en su totalidad, no nada más la superficialidad. Que Jesús entiende sus luchas, que Jesús entiende sus riñas con otras mujeres, que Jesús entiende absolutamente todo lo que está pasando en su vida.
Pero esta mujer inmediatamente recurre a usar la superstición para de alguna manera, la conversación está siendo muy directa. Vamos a lanzar la conversación a otros lugares, vamos a redirigirla a otro lugar. Y empieza a hablar ella de su conocimiento falso mezclado con verdad. Empieza ella a hablar lo poquito o lo mucho que sabe de religión. Empieza ella a traer los conflictos que han existido entre los samaritanos y los judíos. Ella sabe que los samaritanos han hecho una nueva religión, han edificado un nuevo templo y tienen una montaña sagrada. Entonces ella empieza a hablar de todo esto con Jesús. Ok, ¿sabes que no hablemos de lo íntimo? ¿Qué tal si mejor hablamos de religión? ¿No es acaso lo que muchos de nosotros queremos todo el tiempo? Dame más religión. Y no es lo que pretendemos nosotros comunicar con las personas todo el tiempo, información. Y es importante tener conversaciones como esas y tener un buen conocimiento. Pero esta mujer no está queriendo tener esta conversación para aprender más y crecer más. Ese es el problema. Esta mujer está usando una conversación teológica de entendimiento histórico para desviar el trabajo de Jesús en su corazón. Y eso muchas veces hacemos nosotros. Dame más religión, dame más conocimiento, dame más versículos de la Biblia, aviéntame más conocimiento y conceptos teológicos para ir y maltratar a la gente. O para ir y hacerlos saber que yo sé mucho. Fíjate lo que dice en el versículo 20 ella: nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar en donde debemos adorar está en Jerusalén. Verás, de la denominación en donde yo vengo, así hacemos las cosas. De la denominación de donde yo soy, así son las cosas. De esta rama de sistema teológico de entendimiento, vemos así las cosas. Y Jesús está escuchándola. Pero eventualmente ya es suficiente. Y Jesús le dice en el versículo 24: Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Sabes que si queremos tener una conversación seria y sincera que impacte tu vida, tiene que ser una conversación espiritual? Porque Dios es espíritu. Y si tú y yo queremos pretender que tenemos algo positivo, que tenemos algo bueno, que tenemos la práctica de la mejor religión o denominación o sistema teológico, cualquier cosa que tú quieres presumir, asegúrate que tú adoras a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sabes lo que es eso, mujer samaritana? No sabía. No sabía. Igual que Nicodemo, necesitas nacer del agua y necesitas nacer del espíritu. No sabía Nicodemo. Dios busca adoradores. No solamente Él va a hacer que personas nazcan de nuevo por medio del poder del Espíritu, que Dios venga y opere en la vida de una persona de manera que esta persona nazca de nuevo espiritualmente, que comience a vivir de una manera nueva. No solamente eso, sino ahora Jesús está yendo más allá con la mujer samaritana. Le está diciendo: es necesario adorar. No es solamente salvación, también es santificación. No solamente la historia que escuchaste hace 20 años que el Señor usó para que nacieras del Espíritu, sino ahora tienes que aprender a vivir adorando en espíritu. ¿Y cómo se adora en espíritu? Es la pregunta. Hace un ratito estuvimos cantando y nos gozábamos y podemos decir: wow, estábamos adorando en espíritu. Pero también puedo decir que los instrumentos hacen algo. Que tener aquí casi una docena de personas provocan algo. Que tener personas a tu alrededor, todos cantando a una voz,
provocan algo. Y si no prestamos mucha atención, lo que provocan es que nuestras emociones se muevan. Aquellos que saben adorar en espíritu saben que aquí lo podemos hacer en unidad, pero son personas que también adoran en espíritu, en la intimidad con el Señor, a solas en sus cuartos. En la misma manera que levantan sus manos aquí, las levantan allá. En la misma manera que derraman sus lágrimas aquí, las derraman allá. Donde no hay emoción, donde nadie nos dice levanta las manos, canta fuerte y toda la historia, sino que estás en la presencia del Señor. ¿Adoras al Señor en espíritu? ¿Lo adoras en verdad? ¿Lo adoras de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él dice, de acuerdo a quien dice que Él es y la manera como Él espera que nosotros le adoremos? En Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27 dice: lo rociaré con agua pura. Esta es la promesa del Señor que todo el pueblo de Israel estaba esperando aún cuando vino Jesús, pero no era esto lo que esperaban. Ellos esperaban un Mesías poderoso que viniera y los pusiera a ellos en autoridad, y Dios les dio esta promesa que ellos no quieren escuchar: los voy a rociar con agua pura y quedarán purificados. Les infundiré un espíritu nuevo y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Ahí tienes agua, espíritu y verdad. Las promesas se estaban cumpliendo. Hay un manantial, mujer, del que puedes beber. Para beber de ese manantial tienes que nacer del espíritu. Y ahora que quieres vivir una vida en devoción, que no sea a través de tu religión, que sea a través de tu relación con el Señor y aprendiendo de su revelación, aprendiendo de las Escrituras, aprendiendo de Él mismo. Bebe de agua que corre y no de agua que está estancada. Y entonces ella dice en el versículo 25: hace que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, y cuando Él venga nos va a explicar todas las cosas. Vamos a dejar la legata a Jesús. ¿Qué tal? Cuando venga el Mesías, Él nos va a explicar. Pues vamos a seguir esperando. Y entonces el versículo 26, aquí es donde ella se encuentra con toda la verdad. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Yo soy ese. Y lo que Jesús está haciendo es dando un eco de lo que Dios ha dicho a través de las edades, de la manera como se presentó a Moisés. Yo soy el que soy. Ahora aquí Jesús está diciendo en esta parte del Evangelio de Juan, como otras 6 veces más: yo soy. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Aquí esta mujer dice: el Mesías va a venir. Y Jesús le dice: ese soy yo. Ese soy yo. Y descubrir el camino de Jesús, la manera de Jesús tiene que ver con aprender esta verdad, con aprender la verdad de que Jesús es el gran yo soy. Y cada vez que tenemos la oportunidad de venir a una reunión como esta y escuchar la proclamación de la palabra, ese es el propósito, que aprendamos la verdad. Pero necesitamos mucho más que conocimiento bíblico para poder desarrollar el corazón de Jesús. Necesitamos más que el contenido en nuestro cerebro de la palabra del Señor para poder desarrollar lo que Jesús siente y la manera como Él se mueve. El versículo 27, a estas alturas ya vemos a los discípulos volviendo. Acuérdate, seguramente fueron a este pueblo a comprar provisiones. Ahora vienen de regreso. Y dice el versículo 27: en eso llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. ¿Cómo es que Jesús está hablando con una mujer? Yo sé, mujeres, que algunas de nosotros sentimos que vivimos en tiempos de opresión femenina todavía.
Aquellos tiempos eran terribles. Y aún los mismos discípulos que a lo mejor ignoraron en la pasadera a esta mujer, ahora regresan y ven a Jesús sentado, pero ya no está solo. Ahora está platicando con ella. Ahora está teniendo una conversación el Hijo de Dios con ella. Y ninguno de los discípulos le preguntó: ¿de qué estabas hablando con ella? Todos así como que Jesús de repente pues sale con cosas medias extrañas. Pero mientras ellos van llegando, ellos se van acercando, la mujer agarra su cántaro y se va. ¿Qué pensaron todos los discípulos? ¿Cómo se sintieron todos los discípulos? No sé. Pero quiero pensar por un momento cómo se sintió la mujer. Si estos hombres, cuando se la encontraron en el camino, hubieran sido bien amigables, hubieran sido bien amorosos, hubieran sido bien atentos, pásele primero las damas, qué sé yo, seguramente esta mujer se hubiera quedado un ratito más para seguir adelante con una buena conversación e interacción. Pero no sucede así. En cuanto ellos vienen llegando, ella se va. ¿Quién sabe qué clases de experiencia sintió con estos otros 12 hombres que todavía no tenían los ojos abiertos? Que todavía veían en Jesús al Mesías que iba a ser un rey totalitario e imponer su autoridad y su poder sobre todo el mundo, y a ellos los iba a sentar en 12 tronos para que estuvieran reinando con él, y que definitivamente los samaritanos eran los primeros que iban a ser puestos en su lugar. Pero no contaban con el Señor. Los discípulos no veían lo que Jesús veía. ¿Por qué? Porque no estaban atentos a la voluntad del Padre y al mover del Espíritu de Dios. A estas alturas ya han pasado semanas, meses tal vez con Jesús, pero todavía no sienten como Él. ¿Cómo ves tú a las personas? ¿Cómo ves a las personas de otra etnia que hablan otro idioma? Si eres hombre, ¿cómo ves a las mujeres? ¿Qué diferencia haces entre tus hijos varones y tus hijas? ¿Cómo ves a las personas enfermas, a los jóvenes, a las personas que sufren problemas de adicción? ¿Cómo reaccionas cuando te das cuenta que una persona está viviendo el estilo de vida de la comunidad LGTB? ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo los ves? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo sientes? Tal vez tú y yo, si hubiéramos estado en esa escena, hubiéramos sentido lo mismo que esos 12 discípulos con respecto a esta mujer samaritana. Pero gracias a Dios que Jesús no la vio así. Jesús la vio en su necesidad, la vio en su decepción y le mostró compasión. Los discípulos tenían mucho que aprender, como muchos de nosotros todavía tenemos que aprender. Jesús vino a buscar a los perdidos. Jesús vino a buscar a lo más bajo, a lo más vil, a lo más menospreciado. Las personas más pecadoras en la sociedad deberían de sentirse más aceptadas y amadas en esta clase de lugares, pero nos evitan porque tomamos agua estancada y no hemos aprendido a beber de agua que fluye. Nos hemos conformado con venir a la iglesia 2 de 4 domingos al mes o 3 de 5. Nos hemos conformado con leer la Biblia, pues no sé si leemos los 5 capítulos que estamos leyendo juntos como iglesia. Pues una vez
una vez al mes o un capítulo por semana, qué sé yo, o orar cuando pues vamos a comer. Estamos acostumbrados a dar porque tenemos que dar en la iglesia, estamos acostumbrados a servir, que en la iglesia se tiene que servir, y aquí es donde más se nota que pues amamos al Señor y adoramos al Señor. Pero nos hemos quedado con esa clase de prácticas por años y años y años y años. Y es lo mismo. Por eso nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana es lo mismo. Creo que Dios nos está invitando a beber de esa agua que fluye. Esa agua que bebimos en un principio, ¿te acuerdas? Que nos hizo correr a nuestra aldea, que nos hizo correr con nuestra familia, que nos hizo correr con nuestros amigos y decirles: he encontrado al Cristo. ¿Será que es el Cristo? Eso es lo que esta mujer hizo. Y su emoción, su entusiasmo fue tan convincente que dice el versículo 30: salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. O sea, esta mujer va y les dice: ¿saben qué? He tenido una mejor plática que jamás haya tenido. Me han dicho toda mi historia, me han visto a los ojos, ¿ok? Ha sido atento, ha sido amable, ha sido amoroso. Que todo el pueblo sale corriendo. Imagínate a los discípulos. Le sacaron la vuelta a una samaritana y ahora les viene todo el pueblo. Estaban ellos de acuerdo con ir a tener una transacción en ese pueblo, con ir a pagar unas monedas para recibir comida, pero no para comer con ellos. Pero la curiosidad de esa mujer samaritana hizo que todo el pueblo tuviera curiosidad. Y esta curiosidad es la que hemos perdido. Esta curiosidad no la tenemos, por eso no practicamos tiempo a solas con Dios, no practicamos el día de reposo, no practicamos el ayuno, no practicamos el dar a los pobres, no practicamos muchísimas otras disciplinas espirituales que pudieran hacer que empezáramos a beber de un nuevo manantial que está fluyendo y no simplemente más de lo mismo. Mira, lo que tú y yo podemos estar haciendo, los que estamos casados, es que estamos haciendo exactamente lo mismo que hacemos con nuestro matrimonio. Ay, híjole, ya todo esto se convirtió en personal. Mejor hablemos de teología. Muchos de nuestros matrimonios son exactamente lo mismo. No hay novedad. Nada. Ya ni nos aguantamos. Pero los morros tan chiquitos, ya que crezcan, a lo mejor consideramos cada quien por su lado. Lo mismo, no hay novedad, no hay romanticismo, no hay atención. No conoces absolutamente nada de ella, no puedes decir nada de ella, no puedes decir nada de él más que es un odioso, enojón, renegado, en fin. Pero ahí estás. Así podemos estar con nuestra relación con Jesús. Y de hecho la razón por la que nuestro matrimonio está en la condición en la que está es porque no tenemos una relación de renuevo con la persona de Jesús. Porque si tienes una relación de renuevo con Jesús, eso salta, esplachea todas tus relaciones. Sí, es posible que llegue con un ramito de rosas. Es posible que de repente diga: mi amor, no cocines ahora, te voy a llevar a comer unas pupusas allá a la Grand. Es posible que de repente diga: mija, ahora después de la comida no te preocupes, yo voy a lavar los trastes. Es posible que se ponga a hacer unos ejercicios para que digas: qué fuerte está mi marido. Es posible ser más atentos. Es posible. Y si eso es posible, entonces vamos a poder vivir en misión con Jesús.
Yo les dijo Jesús a los discípulos, me imagino que mientras viene este grupo de personas samaritanas, mestizos, poca cosa para los discípulos, Jesús les dice, este versículo está impresionantísimo: abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Ustedes no quieren interactuar con ellos, pero yo los amo. Yo sí voy a interactuar con ellos. Yo les voy a hablar del amor de mi Padre y les voy a dar nueva vida. ¿Sabes qué hicieron los samaritanos? Quedaron tan impresionados con Jesús. Muchos de ellos crecieron, muchos de ellos creyeron. ¿Sabes qué le dijeron a Jesús? Quédate con nosotros un par de días. ¿Y sabes qué respondió Jesús? Ok, nos vamos a quedar 2 días ahí con... Imagínate los discípulos. Abre los ojos. Dile a la persona que está a tu lado, abre los ojos. Ve a las personas como Dios las ve. Ama a las personas como Dios las ama. Busca al pecador como Jesús lo buscaba. Comparte del amor de Dios como Jesús lo hacía. Abre tus ojos.